Bueno, la doctora Vanessa Benjumea es egresada como médica de la Universidad de Antioquia. Realizó su maestría en neurología infantil y de adultos en Harvard Medical School, Beth Israel Deacon's Medical Center and Children's Hospital, y de neurología clínica de adultos en la Universidad CES de Medellín. La doctora Benjumea estudió epileptología de niños en Francia, Hospital Necker Enfants Malades, y fellow en epileptología de adultos en Italia, en San Cerbolo, y en Argentina, el Cruce Hospital. Cuenta con más de 10 años de experiencia en entornos clínicos y de investigación. Ha dedicado sus últimos 7 años de su carrera a enfermedades neurológicas. La pasión de la doctora Benjumea es encontrar a más novedosas formas de construir el cerebro ideal o el cerebro mejor. Fue distinguida con el premio de Mejor Estudiante de Medicina de la Universidad de Antioquia y con el premio a la excelencia médica. En la actualidad se desempeña como neuróloga, epileptóloga, mentora y speaker. Recibamos a la doctora con un fuerte aplauso. Perfecto, hola, ¿cómo están? Por acá me están diciendo que ya me están escuchando, ya me están viendo. Lástima que yo no puedo ver esas caritas más de cerquita. Espero firmemente que todas mis palabras lleguen a las personas que tengan que llegar. Y en parte porque este fin de semana estuve reevaluando cómo llegar a ustedes a través de las redes sociales. Y hay una explicación clara, y es que quizás a todos nos muestran infinidad de información en la cotidianidad, es decir, nos bombardean, nos dicen mucho de lo que está mal, y cuando nos llenan de toda esa información, pues en el cerebro pesa, la mente se vuelve un poco más difícil de llevar. Y es por esto que hoy quiero llegar a ustedes con esta charla a través de cómo cultivo mi mente, cómo hago para que mi mente sea un poco más liviana y cómo afronto la cotidianidad de una mejor manera. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar. Si me pueden colocar las diapositivas, que ahí vi en algún momento que perfecto, así está. Entonces, a mí me conocen como Doc Vane, el Instagram mío es Journal de Vane, y acerco las neurociencias a cada uno de ustedes. O sea, realmente es una cuenta muy académica, pero también tiene un trasfondo espiritual, así como les voy a hablar ahorita del poder, por ejemplo, de la oración para afrontar esa cotidianidad que veníamos mencionando, es decir, esos volcanes que a veces son tan difíciles de afrontar. Entonces, siguiente diapositiva. Perfecto, entonces, vamos a ver si aquí alcanza a leer. Sí, siempre que les doy una charla, intento escribir unas palabras para el público objetivo, y las palabras de hoy fueron estas. Entonces, y si tan solo nos educaran y gestionar nuestras emociones desde pequeños, y si lográramos tener una primera infancia y adolescencia rodeada predominantemente de arcoíris y no de volcanes, y si entendiéramos que el presente y el futuro son importantes, pero que el peso del pasado sí que lo es. Y con estas palabras quería, uno, hacer énfasis en este público que son personas jóvenes, sobre todo, claro, acá hay de todo, pero esos estudiantes sí que son importantes, y ojalá nosotros nos enseñaran desde pequeños cómo cultivar una mejor mente y cómo gestionar todas esas emociones que se nos vienen diariamente.
Y lo segundo, entender que el cerebro del niño y del adolescente son distintos y que por lo tanto la gestión de las emociones puede que no sea igual y por lo tanto mi sistema de recompensa es distinto y por eso es que las redes sociales ahora nos pesan con mayor razón. Si les parece bien, seguimos en la otra diapositiva. Entonces, la pregunta, 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 cómo ayudamos a la otra persona. Hoy quiero que lo hagamos de otra manera. Así como les dije que hoy no quiero hablar de datos negativos que nos abrumen. Esto tengo que preguntármelo para poder saber si mi mente va a tener un buen trato y si voy a ser capaz de salir de este hueco que les estaba mencionando. Siguiente, les estaba mencionando. Siguiente, les estaba mencionando. Siguiente. Entonces la pregunta es cómo cultivo esa salud mental y quizás lo primero que les tengo que enseñar es que hay una matriz de priorización que tiene una forma de triángulo. Y en ese triángulo, adivinen quién está en la parte de arriba, quién está en esa cima, se llama el yo. A nosotros no nos enseñaron y generalmente es ese yo que está por acá, que está abajo. Parte de cultivar la mente implica entender que el yo siempre debe ser una prioridad, o sea que primero me cultivo a mí mismo, primero siembro mis propias semillas al interior de mi ser antes de empezar a cuidar a mi núcleo, que son esas personas por las cuales yo doy la vida, que me importan significativamente y finalmente ese resto de la sociedad que también importa sí, pero que no está en la cima de esa pirámide. Siguiente. Entonces vamos a hablar de algunas técnicas básicas y desde las neurociencias, pues cuál es la evidencia que ofrece para mi cerebro. Lo primero es la lectura. Probablemente muchos cultivamos la lectura como una estrategia de calmar la mente y créanme que el cerebro funciona distinto cuando lo nutrimos en la cotidianidad con nuevos aprendizajes y en parte es porque estamos cultivando la neuroplasticidad. Esa neuroplasticidad, que probablemente muchos de ustedes hayan escuchado el término y cada vez más, y que es intrínseca al ser humano, no se les olvide eso, o sea que el loro viejo sí aprende a hablar, la neuroplasticidad por supuesto es más fácil en los niños y los adolescentes y tienen más neuronas y conectan de una mejor manera, pero todos podemos aprender y la lectura enriquece el cerebro. La segunda técnica es lo de la soledad. ¿Y por qué quise colocar esto de la soledad? Y en parte es que el crecimiento personal debe ir anclado a cultivar el ser en soledad. Eso significa que yo me sienta bien en soledad, que yo no me sienta incómodo con mi ser, conmigo misma, cuando estamos solas, en silencio. Entonces, en parte, yo debo cultivar eso, sentirme cómoda con mi propia mente, con mi propio cuerpo. La siguiente estrategia es la música. ¿A cuántos de nosotros no nos sentimos diferentes cuando escuchamos música? Eso significa que yo puedo cultivar mis espacios de meditación a través de la música y generar ciertas ondas cerebrales distintas que hacen que se aquiete mi mente, que se calme mi mente, así como yo puedo estar un poco más contenta cuando escucho ciertas canciones.
y en parte es porque mi cerebro responde. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por favor, si estoy en un momento de tristeza, no coloco más tristeza a mi corazón y a mi mente. Coloco música que, por el contrario, me potencie. Es como les decía yo en una charla hace poco, y es que si yo estoy en una tusa, por favor no coloquen canciones que los entusen más. Y en parte es que es el cerebro el que responde y que crea como una adaptación a eso que yo le estoy mostrando, es decir, el cerebro se adapta a la música que yo le muestre. La siguiente estrategia son las duchas relajantes y básicamente son estrategias de bienestar, no solamente la ducha relajante, aplicarse esas cremitas en la noche, desmaquillarse, lo que quieran hacer, pero que sea en ese espacio donde yo cultive el yo y me encuentre con el ambiente cercano. Eso se llama mindfulness activo. Y lo que hace en el cerebro es que ciertas redes relacionadas con el pasado, el presente y el futuro se calmen un poco y ayuden a centrar mi mente en este momento presente. Se llama la red neuronal por defecto y ese mindfulness activo sí que lo hace. Pueden pasar la siguiente diapositiva. La siguiente técnica son los rayitos de sol. Familia, ustedes no se imaginan el poder que tienen esos rayitos de sol cuando yo me expongo a ellos, por supuesto con el bloqueador que se quieran colocar y sin colocarse gafas. Es decir, permitan que los rayos de sol ingresen a su cerebro y generen varias cosas. Uno es que hace que nos sintamos más activos porque liberamos neurotransmisores, esas sustancias del cerebro, y liberamos cortisol. Y eso en cristiano significa que me pone más activo y dispuesto para el día que se viene. Y lo otro que hace es regular el ciclo circadiano. O sea que tomar el sol, por ejemplo, antes de las 10 de la mañana, hace que yo duerma mejor y que esté más activo durante el día. La recomendación son simplemente 10 minutos al día cuando el día está soleado y 20 minutos cuando el día está nublado. ¿De acuerdo? Rayos de sol como estrategia terapéutica para cultivar la mente. La siguiente es el agua fría. Probablemente me han visto en redes, algunos que me sigan, y es que yo cultivo eso en personas sanas que no tienen algún problema cardiovascular, y es colocar la carita, colocar las manos, darse una ducha de agua fría o hacer inmersiones en piscinas con hielo, que probablemente lo hayan visto en redes sociales, que se llama el método Wim Hof. Y acá, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? Pues resulta que cuando yo me expongo a agua que esté fría, y de hecho especialmente fría, o sea, entre más fría mejor, mi cuerpo hace una respuesta de supervivencia y eso implica que va a derivar la sangre a los sitios que realmente le importan para sobrevivir. Eso significa cerebro y corazón como primer puesto. Entonces mi cerebro va a prenderse en términos de circulación sanguínea. O sea que si yo estoy, por ejemplo, en un ataque de ansiedad, si me siento abrumada con la cotidianidad, pues una estrategia sería, por ejemplo, hacer eso. Fácil, yo sé que no cualquiera tiene una ducha al lado, yo sé que no cualquiera tiene una piscina para colocarse, hacer una inmersión en hielo, entonces ¿qué puedo hacer? Una coquita con agua, le coloco hielitos y coloco las manos, o eso con un trapito y me lo coloco en el cuello. Realmente el hecho de que toque la cara es importante y activa con mayor razón ese reflejo. Ya saben entonces, agua helada o agua con hielos como una estrategia para calmar la mente en momentos de agitación. La siguiente es la psicoterapia. Y la psicoterapia es que es absolutamente poderosa. Ojalá todos lo viéramos como que es raro no ir a psicoterapia, como lo ven en otros países, por ejemplo en Argentina. El que no va es como, pero ¿por qué no va? ¿Cierto? Y es que la psicoterapia ayuda a liberarnos de esos nudos que hay al interior de nuestro cerebro. Y yo no sé si les ha pasado, pero cuando ustedes le cuentan un problema a otra persona, la otra persona les cuenta otra perspectiva del problema, otra solución. O sea que en conjunto encontramos soluciones para los problemas y hacemos que esos nudos no nos pesen tanto al interior de nuestra mente. Y la siguiente estrategia es el diario o el journaling terapéutico. Y eso es en un cuaderno, voy a anotar el día a día. Por supuesto puedes tener bastante detalle, pero también puedes hacer una estrategia de 3 minutos donde yo coloco una cosa por la cual agradezco y una cosa que me generó dificultad en el día, sea conmigo mismo o con otra persona, y cómo reaccioné y cómo puedo mejorar mi respuesta. Ese journal hace que los sentimientos que yo tengo acá enmarañados se vean mucho más fácil a través del papel, o sea que las letras puestas sobre el papel se entienden mucho más fácil.
Siguiente diapositiva. La otra técnica que les quiero enseñar es la oración. La oración, yo sé que ustedes están cercanos a la oración y hay estudios de neurociencias en relación con la oración y no necesariamente anclada a un tipo de religión en particular. Cuando yo oro, cuando yo me acerco a mi ser espiritual, mi cerebro cambia y cambia en muchos sitios, por supuesto, pero en uno en particular que les quiero enseñar es acá adelante, en el prefrontal. Y el prefrontal, adivinen para qué sirve. Sirve para tomar mejores decisiones, sirve para gestionar mejor el riesgo, para que yo sepa si escojo el camino A o escojo el camino B. Pues la oración tiene ese gran poder. Entonces, si me lo permiten como una de las estrategias, pues esa la recomiendo yo en la cotidianidad, orar y acercarse a su ser espiritual. La siguiente es la socialización. Así como les dije ahorita que cuando estamos tristes no colocamos canciones que nos depriman más o cuando estamos entusados pues no nos entusamos más a punta de la música. Pues bien, una de las estrategias de liberar dopamina, de liberar esas hormonas de la felicidad, pues es a través de la socialización, encontrarme con otra persona, con ese otro que me dé esas palabras bonitas, esas palabras de aliento para ayudar a tener mi mente un poquito más tranquila. Y la siguiente es el ejercicio. El ejercicio, chicos, es algo importante y es que quizás de las pocas o únicas estrategias que hay para cultivar una estructura que está acá, que se llama el hipocampo, que es la que me permite grabar nueva información, todo esto que me está diciendo Vani, que ojalá lo quiero grabar a largo plazo, pues bien, el ejercicio físico hace que ese hipocampo se fortalezca y de hecho es una estrategia preventiva para demencias como el Alzheimer. Listo, tiene evidencia. Las personas de la tercera edad que bailan versus los que no bailan tienen un hipocampo más fortalecido, ¿sí? Y el ejercicio mental es como lo que hablamos ahorita de la lectura. Si yo cultivo la neuroplasticidad, si yo cultivo nuevos aprendizajes, pues realmente lo que estoy haciendo es fomentando un cerebro con muchas más conexiones, un cerebro que me proteja a lo largo de la vida. Y el sueño, yo sé que a veces no es fácil dormir y díganmelo a mí que soy mamá de 2 bebés, más la medicina, en fin. Entonces, si está en tus manos lograr un mejor patrón de sueño, pues todo el beneficio del mundo, porque el sueño no solo sirve para reparar el sistema, no solo sirve para descansar. Nosotros durante el sueño aprendemos información a largo plazo. Eso que dijimos que se graba en el hipocampo, que se almacena, pues bien, pasa a otras áreas del cerebro y se graba a largo plazo gracias al sueño profundo. Y lo otro que hacemos durante el sueño es mimar al sistema límbico. El sistema límbico es ese relacionado con las emociones. Entonces, si yo mimo al sistema límbico, significa que al otro día empiezo con un basal más chévere en términos emocionales. Empiezo más tranquilo en comparación con si no duermo mejor. Probablemente, si no duermo bien, probablemente muchos han sentido que cuando no dormimos bien, al otro día somos medio irritables, medio fosforitos, y en parte es eso, porque mi sistema no se reparó, porque no hubo neuroplasticidad del sistema límbico. Pues si está en tus manos dormir mejor, con mayor razón. Y acá un aporte importantísimo, nosotros cada vez estamos más viendo la procrastinación del sueño. Eso significa que nos pegamos del celular y nos quedamos haciéndole hacia el celular y ahí se nos van 1 o 2 horas que son importantes para reparar, para aprender y para hacer una mejor gestión emocional. Siguiente diapositiva. Y con esta diapositiva termino y es, no se les olvide que tenemos que aprender a decir no. No se les olvide que decir no es quizás generar una conversación incómoda donde el otro se ponga rojo y yo también, pero créanme que nos alivia problemas y nos alivia sentirnos mal. Entonces establecer límites y decir yo no quiero hacer esto es esencial en la vida y ojalá a mí me hubieran enseñado eso desde pequeña. Decir no también es aceptable y conversar de manera incómoda también lo es y ni siquiera es que sea aceptable sino que es necesario. Y por supuesto la alimentación, y cuando digo alimentación es intuitiva, significa todos sabemos lo que está bien y lo que está mal en términos de alimentación. Entonces si me puedo alimentar todos los días o casi todos los días de una buena manera, ingiriendo sobre todo las proteínas, las grasas que son saludables y los carbohidratos en ciertas proporciones, pues con mayor razón. Les voy a poner un ejemplo. Yo sé que es más bueno para mí una ensalada que una hamburguesa. Yo sé que
quizás hay grasas que son buenas, como el aguacate en comparación con la tocineta. Y algo adicional que les quiero enseñar y es que el orden de los factores se altera el producto. Eso significa que hay órdenes para alimentarnos que responde mejor nuestro sistema, que nos lleva a reparar mejor. Y es que yo como primero la proteína, después como la grasa saludable y al final el carbohidrato. Siempre piensen al comer, dejando finalmente el carbohidrato, porque hace que yo tenga menos picos de insulina y el cuerpo se repara mejor. Listo. Y esto que es tan maravilloso, que cambia el cerebro, y es la meditación, la respiración lenta y la aromaterapia. Meditar hace que los centros de gestión emocional se comuniquen de una mejor manera. Meditar hace que el hipocampo esté fortalecido. Meditar hace que la amígdala, que es con lo que yo me prendo, con lo que siento rabia, ansiedad, se repare de una mejor manera, se apague más fácil gracias a este extintor que tengo acá, que se llama el prefrontal, porque las comunica de una mejor manera. 13 minutos al día durante 8 semanas cambian el cerebro en la estructura y la función cuando medito. Entonces usen estrategias como las aplicaciones de meditación guiada. No se imaginen que uno para meditar tiene que estar en la cima de una montaña con los ojos cerrados y la mente en blanco. Y lo que hago yo es colocar estrategias como la aromaterapia, que siempre lo llevo en mi cotidianidad. Ciertos aromas calman el cerebro, ciertos aromas activan el cerebro, y la respiración lenta, que con esto les enseño una única estrategia. Incorporen los aromas y hagan una respiración lenta de 3 a 5 minutos al día. Además de ese audio guiado de la meditación, hay una que me parece súper fácil, es la respiración en caja. Inspiro en 4 segundos, sostengo en 4 segundos, suelto el aire en 4 segundos y sostengo abajo en 4 y vuelvo a empezar. 3 a 5 minutos hacen la diferencia en el cerebro, y de hecho hay estudios que lo comparan con una sesión de mindfulness y es exactamente lo mismo. Entonces, si yo me siento acelerado, incorporen la aromaterapia, la respiración lenta y escuchen un audio de meditación guiada. Siguiente diapositiva. Y yo les dije que con esta terminaba. Siempre que llego a un público, pues créanme que están en mi alma, y hace un tiempo, cuando empezó toda esta invitación, pues desde ahí ya estaban, y más porque vi que era una población joven a la cual quiero llegar. Entonces, en mi alma, ustedes, si tienen alguna pregunta, pues acá voy a estar. ¿Qué es esto tan hermoso? A ver, ya miro con detalle. Tan bellos. Un abrazo. Muchas gracias, doctora. Reciba un fuerte abrazo de todos nosotros. Gracias a ustedes, tan bellos. Cuando puedan me mandan una foto de todos. Me encantaría verlos. Bueno, señora. Listo. Un abrazo muy grande. No hay preguntas, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta para la doctora? No, señora. Listo. Perfecto. Muchas Acá voy a gracias. estar, lo que necesiten. Bueno, Un señora. besito.